Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La responsabilidad de la congregación hacia el púlpito, porque hemos venido enseñando durante todos estos domingos acerca de la responsabilidad del púlpito hacia la iglesia, pero ahora hemos empezado a ver y a conocer la responsabilidad de la iglesia, de la congregación hacia el púlpito, hacia el pastor. Y trazamos algunos temas importantes y pautas la semana anterior, como por ejemplo, de acuerdo al versículo que acabamos de leer, dice Pablo, exhortando a la iglesia, a la congregación, ya que la congregación de Tesalónica habían entrado en una apatía en cuanto al púlpito, en cuanto al predicador, en cuanto a los siervos del Señor. Se habían olvidado completamente en cuanto a la responsabilidad que tiene que presentar delante del púlpito, delante del pastor o hacia el pastor de la congregación. Entonces Pablo exhorta y menciona allí: ruego a los hermanos que aprendan a reconocer, dice, a los que trabajan entre vosotros y os presiden, os lideran, y aquellos que os amonestan, y que les tengan en mucha estima por causa de la obra. Nosotros entendimos la semana anterior cuál es la obra del Señor. ¿Se acuerdan? ¿Quién era la obra o quién es o cuáles son la obra del Señor? Todos nosotros. Y luego menciona al final, dice, y tengan paz entre vosotros. En otras palabras, tengan una buena familiaridad y un compañerismo bueno entre la congregación y el pastor, entre la congregación y el púlpito. Tengan una buena comunicación y tengan una buena amistad. Tengan paz entre vosotros. ¿Por qué? Porque en ese entonces existía una disputa entre la congregación y entre el pastor. Entre el que lideraba y entre los liderados había una disputa, había una enemistad entre los dos. Entonces, por esa razón, Pablo hace esa exhortación. Miramos la semana anterior 4 puntos interesantes en este verso. Primero, que la congregación debe aprender a reconocer al pastor, que ese pastor o ese púlpito o ese predicador ha sido puesto por Dios y no por ningún ser humano. Reconocer. Y ya miramos también eso en la primera parte. Los que no vinieron la semana anterior pueden revisar en nuestro canal. Allí se encuentra en la primera parte. En número 2 dice, ellos son los que los amonestan. Entonces, cuando el predicador les amoneste, el pastor les amoneste en buena lid, aprender a reconocer los errores y las faltas y decir, he cometido esta falta, este error, y en realidad el pastor está llamado para corregir y hacer la corrección. En tercer lugar, por consecuencia de todo eso, tenlo en mucha estima. Tenlo en estima al pastor, estímalo, quiérelo, respétalo y considera al pastor y considera al púlpito que el eterno Dios ha permitido que pueda estar entre vosotros. Y en cuarto lugar, menciona que el compromiso y el deber de la oveja, de la congregación para el pastor, es reconocer la autoridad que el predicador tiene, el pastor, el púlpito tiene, es puesto por Dios. Ahora, en esta parte hay que hacer una nota de salvedad. Y la nota de salvedad es esta, de que dice la palabra que nosotros tenemos que honrar a vuestros pastores. Sujetaos a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por vuestras almas. ¿Significa qué? Debemos mantener sujeción solamente por aquellos pastores que están velando, vigilando, cuidando por nuestras almas. ¿Y de qué manera un pastor vela y cuida por nuestras almas? El pastor que vela y cuida por nuestras almas lo hace de esta manera, semejante a un pastor que va llevando el rebaño a pastar, en este caso ovejas. El pastor de las ovejas
antes de ir a llevar a su rebaño a pastar, a llevar a comer, él primero investiga en qué lugar existe hierba o pasto fresco y bueno. ¿No es cierto que sí? Aquellos que tienen esa experiencia, primeramente investiga dónde hay, averigua dónde hay, investiga, estudia, analiza en qué lugar está el pasto fresco y bueno. 2, el pastor también analiza, investiga y observa con anticipación dónde hay agua para que pueda beber, y el agua debe ser agua saludable que pueda beber las ovejas. Y número 3, se esfuerza por llevar al rebaño direccionando hacia ese lugar, y cuando en el camino por donde va quieren hacer daño, sembríos que no son para las ovejas, el pastor está cuidando para que eso no ocurra. Y si que de pronto existe alguna hierba mala o hierba maligna en el camino, el pastor está para vigilar. Por eso dice, honraos y sujetaos a vuestros pastores, porque ellos son los que velan, los que están vigilantes, los que cuidan, los que están protegiendo diariamente, están atentos a todo lo que el alimento que las ovejas van a consumir. Pero ¿qué pasa con aquellos pastores que no les importa nada? Llevan a las ovejas que caminen por donde sea a pastar las ovejas en lugares donde, vamos a poner un ejemplo, ¿qué pasaría con un pastor que lleve a pastar a las ovejas en un sembrío que está sembrado allí? Es siembra de un agricultor y mete a las ovejas para que coman eso de allí. Es un problema que se va a armar, ¿sí? Es un problema. Entonces, la Biblia habla, esta es la nota de salvedad: sujetaos a vuestros pastores, solamente sujétate a aquellos que velan por vuestras almas. Si el púlpito de una congregación siempre está vigilante a la doctrina bíblica, siempre está vigilante a la actitud o al hábito bíblico que la iglesia debe tomar, siempre está vigilante para mantenerse alerta ante todo el engaño de Satanás que hoy por hoy se mezcla con la espiritualidad, se viste como ángel de luz para engañar a los oyentes. Si el púlpito o el predicador de tal congregación se mantiene vigilante, está atento para que no sean engañados, entonces ese púlpito o ese predicador o ese pastor tiene la honra de que la congregación se sujete y honre y obedezca a ese pastor. Pero si existe un pastor que no le importa nada, invita a fulano que venga porque cuenta chistes bonitos o porque canta bonito, que venga y hable a la iglesia. Solamente porque me cae bien, que venga y hable a la iglesia. Porque estoy con pereza de predicar, que venga a predicar él. Voy a buscar a alguien que venga a reemplazarme porque estoy cansado, ¿sí? O sucede, pastores también de este tipo que existen hoy por hoy, que están detrás del púlpito llamándose predicadores, pero que ellos hacen lo siguiente: bueno, ¿sabe qué, hermano César? Le toca a usted tal día, y el hermano le toca tal día, y el otro hermano de allá le toca tal día, y así sucesivamente hasta la congregación. ¿Alguien quiere predicar de pronto? Dice, yo quiero predicar, entonces ven, predica hoy día, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué está dando? Puede estar dando... ¿Se acuerdan ustedes de los profetas que estaban con hambre y luego iban a hacer una olla de calabaza silvestre? De parra, ¿se acuerdan que se confundieron entre la parra montés con la calabaza silvestre? Y ya estaban cocinando y iban a comer, y eran hijos de profetas. Y estaban ya para comer ya. Y sucede nada más que cuando estaban ya para comer listos, y ahí aparece Eliseo y dice, hey, hay muerte en la olla. Hay muerte en la olla, porque si esto está lindo, huele sabroso. No, hay muerte en la olla, porque lo que ustedes se han equivocado, en vez de calabaza silvestre, ustedes han colocado parra montés. Entonces, el pastor está para identificar qué clase de alimento la iglesia debe recibir. El pastor está para investigar la palabra del Señor, para leer la escritura permanentemente, estudiar permanentemente y de manera permanente estar alimentando a la iglesia. Ese es el púlpito que merece ser honrado y que la congregación se sujete a ese pastor. Entonces, como último punto, miramos nosotros acerca de que el deber de la oveja o el deber del congregante es sujetarse y reconocer la autoridad del pastor, y eso menciona en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 7, dice esto: acordaos de vuestros pastores, aquellos que os hablaron la palabra de Dios.
solamente de aquellos que hablaron la palabra de Dios. Nada de humanismo, ni filosofías, ni cuentos, ni testimonios de que sí, que Dios ha hecho una obra grande conmigo, que yo oré, el paralítico se levantó, contar milagros y prodigios, que yo soñé, Dios me habló, Dios me dijo, Él está conmigo hablando permanentemente, tuve una revelación increíble. No, 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 a esos pastores no se sujeten, sino a quienes deben honrar. Acordaos de vuestros pastores, dice Hebreos 13:7, que os hablaron la palabra de Dios, se centraron en predicar y compartir solamente la palabra de Dios. Nada de humanismo puro y psicología barata, no, 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 sino la palabra de Dios. Entonces, acuérdate de ellos. Ahora menciona a continuación, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esa es una de las recomendaciones en el cuarto punto de la semana anterior que observamos. ¿Por qué razón tenemos que hacer eso como congregación? Porque es sencillo, y quiero que ustedes lean esto como para recordar Malaquías 2:7. ¿Se acuerdan de Malaquías 2:7? Ese fue el último texto que leímos la semana anterior en este tema. Y para abordar el tema que a continuación vamos la segunda parte, leamos esto de aquí. Dice esto, porque los labios del sacerdote, porque los labios del predicador o porque los labios del pastor han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, la interpretación de la ley, la interpretación de la palabra de Dios, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, Dios es el que da la sabiduría y el conocimiento al pastor para que éste redireccione, enseñe e instruya, y de su boca el pueblo buscará la ley de Dios y el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el mensajero de Jehová. En esta palabra, en esta expresión, quiero que mis amados hermanos presten mucha atención. El predicador no es Dios. El predicador, el pastor, no es el santo inmaculado. No, 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 no. El predicador simple y llanamente es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Dígalo fuerte. Es el mensajero de Dios. ¿Qué es un mensajero? El gerente de la empresa quiere enviar hacia el otro gerente o hacia cualquier lugar, quiere enviar un recado. Quiere enviar un paquete, llama al mensajero. El mensajero, escuchen esto, como se suele decir, ¿qué pito toca allí el mensajero? Él lo que tiene es que es tomar el mensaje, guardar en su mochila o en su bolso o en su maleta, y luego tomar su bicicleta o tomar su vehículo y ir a dejar a la dirección a donde tiene que dejar. No tiene otra cosa más que hacer, solamente es el portador del mensaje. Entonces, el predicador, el púlpito, no es nada más que el mensajero que trae, ¿qué cosa? La palabra, el encargo, la encomienda de parte de Dios para las ovejas, para el pueblo de Dios. Es todo. Esa es la diferencia entre la congregación y el predicador. ¿Cuál es la diferencia? El mensajero tiene que caminar largos tramos de tierra para llegar hasta donde se encuentra usted y usted pueda recibir el mensaje. Entonces, el que suda la gota gruesa es el mensajero, porque la congregación toda relajada está esperando que llegue. Y a ese trabajo que el pastor hace, que el predicador hace, es de reconocimiento. Ahora, ¿qué pasa? No sé si ustedes vieron en Facebook, yo miré a alguien que atiende la comida en casa, que lleva las comidas a domicilio. Estaba en la moto allí en una esquina, no sé si vieron ustedes ese video chistoso, y él sacó la tarrina y estaba comiendo de cada tarrina un poco, sí. De cada tarrina un poco. Y ahí decía la descripción, si a usted le llega faltando el plato que no llega completo, ya saben por qué es. Porque los mensajeros de Comidas Express en el camino destapan para comer un poco. Probar eso de allí que van. Entonces, cuando ese mensajero, ¿cómo le pueden calificar a este mensajero? ¿Cómo le pueden calificar? ¿Ah? ¿Cómo le calificamos a este mensajero que toma la comida para llevar y en el camino va comiendo la comida?
Abusivo, ¿qué más? Vividor, ¿qué más? Sinvergüenza, ¿qué más? Bueno, puedes colocar los epítetos que tú quieras colocar porque se lo merece. Eso es una persona completamente indisciplinada. Ahora, ese mensajero que hace tal cosa, ¿será que merece honra, respeto? No. No. Pero ¿sabes algo, mi amado hermano? Más son esa clase de mensajeros que piden ahora respeto y honra y que se hacen llamar ungidos de Jehová. Y que cuidado con levantar la mano contra el ungido de Jehová, porque se te va a hacer chicharrón la boca. O se te cae la mano. Cuidado con levantar la mano contra el ungido de Jehová, porque donde levantes la mano contra el ungido de Jehová, juicio de Dios va a caer sobre ti. Porque una vez alguien habló mal de mí y se chocó y se quedó paralítico. Y también otra señora que habló mal de mí, cáncer tiene ahora. Y así empiezan y toda la congregación asustado, ¿sí? No se asuste, no tenga temor. Porque la Biblia es bien clara. Solamente por aquellos que velan por vuestras almas nada más, sujetados. Porque en la Escritura encontramos más adelante, vamos a mirar pastores buenos y pastores malos. Existe en la palabra del Señor. Falsos profetas y profetas verdaderos y genuinos también. Entonces, porque de los labios de ese predicador viene el mensaje para ti, por lo tanto hay que prestarle atención. Entonces un predicador no puede manipular el mensaje. Escucha esto, la palabra como una comida viene bien preparada del reino de los cielos. En una tarrina bien organizada, ya está sazonado, ya está hecho todo de los cielos. Envía esa palabra, ese pan para ti. Pero en el transcurso del camino, este mensajero, para que sea más bonito, le coloca algunos aderezos, le arregla la palabra, para que tú desees la palabra. Esa palabra viene adulterada y manipulada ya. Dice, a ese tipo de mensajeros no tenemos que meterle la mano al mensaje ni a la encomienda que Dios ha enviado. ¿Sí me entienden esto? ¿Sí está claro? Bien, entonces, es así como nosotros debemos comportarnos con el pastor de nuestra congregación. Ahora, vamos a mirar en esta segunda parte, miraremos nosotros el sostenimiento del pastor. Ese es un tema bastante controversial y bastante dinámico al mismo tiempo, porque a la luz de la Escritura vamos a mirar dos filosofías y dos pensamientos. Por un lado tenemos este pensamiento. El pastor es digno de su salario, porque el obrero es digno de su salario, porque se merece que le den su parte, porque él tiene que tener un seguro, tiene que tener, porque él también es un trabajador más, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una posición que existe hoy por hoy en el pueblo cristiano evangélico. Por otro lado tenemos la otra posición, que dicen que el evangelio es gratuito y que no se tiene que cobrar, por lo tanto no se tiene que darle nada al predicador. A ese no hay que darle nada porque eso es gratuito. Y que Dios le pague. Ese es por el otro lado. Entonces ahora hay un dilema de qué lado yo voy a estar. O sea, de qué lado de este dilema yo voy a aplaudir o yo voy a estar o yo voy a apoyar. Entonces, estas dos opciones que tenemos nosotros, vamos a chequear una por una. El uno, que el pastor debe recibir y vivir de un salario estipulado como cualquier otro oficio. Y el otro punto es que el evangelio es gratuito. Sería en contra de las Escrituras ofrecerle un salario al pastor. Empecemos nosotros por el primero. Veamos qué dice al respecto de la posición en cuanto a este tema del sostén bíblico. ¿Cómo debe sostenerse el predicador en una congregación? Le había dicho la semana anterior que para mí esto es bastante complicado porque soy el predicador de esta iglesia y es la primera vez que abordo este tema. Y para mis hermanos que nos están observando en el mundo entero, donde nuestro canal llega, es la primera vez en 9 años que yo estoy enseñando esto en esta congregación. Y no lo he hecho por múltiples razones. Y creo que ha llegado el momento de que todos nosotros aprendamos y también quienes nos escuchan. El primer punto, miremos el sostén bíblico y luego vamos a mirar el sostén humano. ¿Cómo es esto de aquí? Empecemos entonces. La Biblia enseña con claridad
que debe proveer sostén al cristiano, al obrero cristiano, al predicador. La Biblia dice que debes proveer un sostenimiento, que la iglesia debe proveer un sostenimiento al obrero cristiano. Quiero que lean 3 textos conmigo, Mateo 10:10, por favor. Vayan conmigo a Mateo capítulo 10, el versículo 10. Dice la escritura de esta manera. ¿Lo tienen ya? Vamos allí. Mateo 10:10. Jesucristo envía a los 12. Envía a los 12 discípulos para que vayan a una misión. Y en esa misión, Él menciona y dice, por camino de gentiles no vayáis, sino anda primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Versículo 8, sana a los enfermos, limpien a los paralíticos, a los leprosos hagan que se queden limpios, a los paralíticos que se levanten. Versículo número 10 dice, no lleven ni alforja, no lleven para el camino, no lleven nada, ni calzado, no lleven bordón, porque el obrero es digno de su salario. Cristo dice a sus discípulos, no lleven nada. Vayan con las manos vacías, solamente vayan llevando el reino de los cielos. Mi palabra, esa es su encomienda, esa es la encomienda envuelta que ustedes vayan a dejar, pero para el camino no lleven nada. Ahora el versículo 11 dice lo siguiente, dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Observa esto de aquí. A cualquier lugar que vayáis, en este caso ciudad, pero podemos nosotros mencionar iglesia. En cualquier iglesia que tú vayáis a ese lugar, vas a identificar, dice verso 11, allí tú vas a identificar quién sea digno, y en esa iglesia que sea digna, posad y allí entregar la encomienda. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 menciona, dice esto, todo obrero, porque el obrero es digno de su ¿qué? Alimento. Pongamos orden ahora. Porque el obrero es digno de su alimento. Pregunto, tú eres el amo y tienes a un siervo. El siervo que tú has comprado, a ese siervo, a ese esclavo, a ese siervo que tú tienes, ¿tú a ese siervo le pagas? ¿O no? Hey. No, porque tú compraste, es tu siervo. ¿Ese le pagas o no le pagas? No, no le pagas. Nadie paga a un siervo, claro, pero a un empleado sí. Entonces, a un siervo que te pertenece a ti, a ese no le pagas, pero tú tienes el derecho de ¿qué? ¿Cómo? De alimentarlo para que esté gordito. ¿Sabes qué? Darle techo para que tenga abrigo. Proveerle lo necesario para él y para sus hijos, para que este siervo no tenga nada que preocuparse por los afanes de la vida, para que me sirva perfectamente bien. Es lo que Cristo menciona aquí. Dice, no lleven nada, tranquilos, no se preocupen. Vayan en paz, solamente lleven la encomienda que yo les doy. ¿Cuál encomienda? El reino de los cielos que está entre vosotros. Vayan y prediquen este evangelio. No lleven nada, porque el obrero es digno de que sea alimentado a donde quiera que él vaya. Ahora, el versículo que a continuación menciona nos da una claridad mejor. Dice el versículo 12, 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, traigámoslos a nuestro siglo XXI, a cualquier iglesia a donde vayáis a predicar, en cualquier ministerio donde vayas a funcionar, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y en cualquier ciudad o en cualquier iglesia donde vayáis a compartir, en cualquier púlpito que vayas a compartir, pregunta si esa iglesia, si ese lugar es digno. En otras palabras, si tiene el conocimiento de esta causa, entonces posad allí, quedarte allí, vivid allí y allí entrega la encomienda. Quiero que lean otro texto conmigo, por favor. Lucas 10:7. Lucas 10:7.
Dice la Escritura de esta manera. En el versículo 2 del capítulo 10, ahí tenemos otra historia. Ahora, Dios envía ya no a 12, sino envía a 70. Cristo Jesús envía a sus discípulos a predicar, ahora son 70. Pero antes de que vayan a predicar, menciona esto en el versículo 2. La mies es mucha y los obreros no existen. Hay que llamar a Dios a través de la oración, rogando para que envíe obreros a la mies. Porque no hay obreros. En otras palabras, no hay siervos, no hay predicadores, no hay pastores. En realidad que quieran servir, no hay. Hay que rogar. He aquí que yo los envío a ustedes como corderos en medio de lobos. Tengan cuidado que van a haber lobos a su alrededor por donde quiera que ustedes vayan. Otra vez vuelve a insistir en la segunda comisión, verso 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Cuando habla esto de nadie saludéis por el camino, quiero aclarar, porque usted va a decir, ya, debo no saludar a nadie. No, no, no. Cuando dice esto, el mensajero, cuando era enviado un mensaje así repentino y violento y rápido y puntual, el mensajero no prestaba atención a nada ni a nadie. Él llevaba hasta llegar a la meta. Muchos de esos mensajeros llegaban y morían con paro cardíaco o cardiorrespiratorio. Entonces dice, no saludes a nadie, para que nadie les estorbe, para que nadie les moleste. Sigan la flecha hasta llegar a donde tienen que ir. Otra vez, verso 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. En cualquier iglesia que lleguéis, paz sea a esta iglesia. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa. Escucha esto, comiendo y bebiendo lo que, ¿qué? ¿Están acá? ¿Están aquí o no? No se me desenfoquen. Dice, a donde quiera que vayan ustedes no lleven nada, pero a donde quiera que lleguen allí, coman allí lo que les den. Coman lo que les provean. Porque el obrero es digno de ¿qué? Entonces, ahora sí tenemos esta revelación, así rápidamente. Cristo en el primer envío a los 12 dice, el obrero es digno de ¿qué? No, dice el obrero es digno de ¿qué? De alimento. El obrero es digno de alimento. Ahora, en el libro de Lucas menciona esto. Dice, cuando vayan allá, lo que le den para comer, coman lo que les den allí. Coman, beban lo que les den en la congregación, lo que la congregación les dé a ustedes para comer, coman y beban y aliméntense en esa casa y quédense allí ministrando la palabra del Señor. Pero si es que ahí no hay un hijo de paz, entonces salgan de allí. En otras palabras, dejen a esa iglesia allí porque esa iglesia no está, no entienden, no hay paz allí, no entienden, son avarosos, qué sé yo, no se queden allí. Dice, donde den de comer el alimento, coman el alimento, porque el obrero es digno de su salario. ¿Te das cuenta que el salario es comparado como qué? Como el alimento. En el Mateo menciona, dice, el obrero es digno de ¿qué? De su alimento. En Lucas dice el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿cuál es el salario cuál es el salario del predicador? Dígalo más fuerte. ¿Cuál es el salario del predicador? El alimento, el sostenimiento. El salario del predicador del púlpito es el alimento de su casa y de sus hijos, el alimento y el sostén. Entonces usted va a estar diciendo, bueno, hay que darle solamente de comer. Vamos más adelante, tranquilo. Escuchen. Yo sé que ustedes están pensando, dice, pero acá ni de comer se le da. Vamos a observar un poco más adelante lo que significa. No, es una broma que estoy haciendo. Mira esto. Es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Otra vez, ¿qué dice? No os paséis de casa en casa. No os paséis de iglesia en iglesia. Donde encuentres una iglesia que la congregación es responsable con el púlpito, quédate ahí y predica allí hasta cuando Cristo venga.
donde la congregación ha entendido y ha comprendido y ha valorado, ministra la palabra, lleva mi mensaje y comparte con esa congregación. No estés cambiándote de iglesia. Me voy a salir de esta iglesia porque aquí no me dan nada. Voy a buscarme otra mejor. Y empezar a enviar carpetas y hojas de vida para y poner en Facebook quien quiere contratar un predicador. ¿Te das cuenta? No hagan eso, dice. Ahora yo quiero que ustedes vayan a 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 18. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Que falta me hace la otra mano, ¿eh? Ok, 5:18. Desde el 17 leamos para que vaya agarrando sentido mejor. Dice esto: los ancianos que gobiernan, ¿qué? Bien, dígalo conmigo. Los ancianos que gobiernan, ¿qué? Más fuerte, pues los ancianos que gobiernan, ¿qué? Bien. No dice a los ancianos que gobiernen más o menos. No dice a los ancianos que gobiernen ahí intentando inventarse el agua tibia. No, 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 no. A los ancianos que gobiernan bien. Y cuando habla de gobierno, no está hablando de sometimiento a la iglesia, sino de gobernabilidad horizontal y vertical. A los ancianos que gobiernan bien, ¿qué dice que hay que hacer? Sean tenidos por dignos de ¿qué? No quieren leer eso, ¿verdad? Les noto sospechosos a ustedes hoy. No quieren leer. ¿Qué dice que? A los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan ¿en qué? Entonces, a los que gobiernan bien, a los ancianos que gobiernan bien la iglesia, ténganlos por doble honor. Por doble honor. A los líderes en la congregación, al predicador en la congregación que está en la administración de la iglesia, a ese de allí, si gobierna bien la administración de la iglesia, ténganle con doble honor. ¿Quién está diciendo esto? Dios a través de su palabra. Pónganlo en doble estima. Reconózcanle 2 veces de lo que le pueden reconocer a cualquier otra persona. Ténganle mayor consideración. 2 presas en la sopa. ¿Entiendes eso? Nazario dijo amén. Ténganle doble honor. Pero ahora hay un detalle, dice, pero mayormente. Eso significa mayormente. Entonces, si dice doble honor para aquí y mayormente para aquel anciano o predicador que se preocupa, ¿por qué? Por predicar y qué cosa más. Y enseñar qué cosa. La palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está, en qué posición el Espíritu Santo acaba de colocar a ese anciano que adicional a qué? Administra la iglesia, los bienes de la congregación, adicional a eso, él predica la palabra y enseña la palabra, dice la Escritura, mayormente. O sea, si doble honor debe darse al otro anciano, a este anciano debe darse, si dice mayormente, entonces 4 veces más. No sé si me entendieron o no quieren entender. Ahora, el versículo 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Aquí tenemos otra vez salario. ¿Qué era salario? Dígalo, ¿qué era salario? Alimento. No pongas bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso? No pongas bozal al buey que está trillando. Pues le colocaban bozal, tan coños eran esos amos que al pobre buey le hacían trabajar todo el día trillando y le colocaban bozal para que no coma el grano. ¿Te das cuenta? Trabaja, pero no hay alimento.
Trabaja, pero no hay alimento. Malaquías, escucha ahora con atención, principalmente lo que me están escuchando en el canal. Presten atención a esto. Aquí está el grave problema de Malaquías 3:10. El libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10, donde se menciona este verso tan trillado y pisoteado y manoseado y manipulado para sacar dinero a la congregación. ¿Robará el hombre a Dios? Trae los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor, para que yo vean que abriré las ventanas de los cielos, y etcétera, 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 y serán abundantemente bendecidos. Traigan los diezmos para que haya alimento. Lo que está hablando ahí en Malaquías, ¿sabes qué pasó? Que estos de la nación de Israel, a los levitas, le colocaban bozal, no le daban alimento para que los levitas que estaban allí, la tribu de Leví, se alimentaran ellos y su familia. No le daban alimento, pero querían que ellos les compartiera la ley de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Los levitas tuvieron que salir a trabajar porque ya estaban muriéndose de hambre. O sea, al buey que estaba trillando, interpretando la palabra, enseñando la palabra, el tiempo que se dedicaba a leer la escritura, a leer la palabra, a recibir a las personas que necesitan de orientación y consejería, tuvieron que dejar y trabajar a medio tiempo. Y ese medio tiempo no le alcanzaba hasta que tuvieron que salir a trabajar totalmente. ¿Y sabes qué pasó en el tiempo de Malaquías? La casa de Dios estaba abandonada. No había levitas. Había uno que otro por allí que ese ya, pero ya mismo se sostenía de ahí, pero ya la mayoría de levitas, el templo quedó abandonado. Entonces Dios menciona esto: ¡hey, pueblo de Israel, que ustedes han sido tan codos y coños! No han traído alimento a la casa de Dios para que haya alimento para mis siervos los levitas. Ustedes me han robado a mí. ¿Por qué? Porque los diezmos que ustedes traen, ese es para mí, es mío. Yo les entrego a los levitas. Así que no han robado a los levitas, sino me han robado a mí. Eso es lo que dice Dios. En ese tiempo de Malaquías, hablando de los diezmos, dice: malditos sois con maldición, porque toda la nación me han robado. Es ahí donde pasa esto, porque no habían levitas allí. No habían ahí, la casa estaba abandonada. Pero ahora sucede lo siguiente, mis amados hermanos, préstame atención a esto de aquí. Esto de allí lo han traído a este siglo XXI y ahora se dice: traigan los diezmos al alfolí, porque el levita está aquí bien comido y quiere seguir comiendo. Y ni siquiera hay alimento en la casa. Por más diezmos que hay, no hay palabra, no hay interpretación de la palabra, no hay estudios de la palabra, no existe cualquier otra cosa menos la palabra del Señor. Pero tomaron ese texto fuera de contexto para traer y sacar dinero y sacar provecho hoy por hoy en pleno siglo XXI en el círculo cristiano evangélico. Sobre todo en el tema de los pastores y los apóstoles y profetas y todo esto que nosotros conocemos ahora. Dice esto: el buey que trilla no debe ser colocado bozal. Un predicador que esté predicando, trillando la palabra del Señor, enseñando la palabra, predicando la palabra al pueblo de Dios, no puede ser colocado bozal, porque eso es contra la ley de Dios. Porque el buey que está trillando, el buey que está aplastando, trillando el trigo, sacando el grano, el buey puede comer. Mientras va trillando, va comiendo. Se va alimentando, tiene más fuerzas y sigue trillando. Pero en ese entonces pasaba que eran tan perversos estos campesinos que le colocaban bozal todito el día para que el buey no trille. Para que el buey no coma, y solamente esté trillando. Es lo que significa aquí: no pongas bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Y entonces el buey tenía que comer alimento, el salario es considerado como alimento. Hasta aquí nosotros observamos, escucha esto, observamos nosotros hasta aquí, que el salario que la Escritura habla es el sostenimiento en primer lugar del alimento de ese predicador. En otras palabras, lección 1,
La iglesia tiene que preocuparse lo que el pastor necesita para alimentarse, él y su casa también. ¿Están acá? ¿Entendieron ahora esto? Quizás al no entender, nosotros hemos hecho lo contrario, hemos colocado, decir, bueno, ahí más o menos vamos a poner cualquier cosa, ¿sí? O muchas de las veces se hace esto, vamos a hacer una canasta para el pastor, ¿sí? Démosle una canasta para el pastor. Y entonces recogen cada cual y cada cual coloca lo que parece que esto debo llevar. Y muchas de las veces llevan la mitad de la iglesia lo mismo, cosa que el pastor tiene que comer todito el año, lo mismo. O le llenan de papel higiénico, ¿sí? Entonces es como decir, este güey no come trilla, pero sí necesita papel higiénico. ¿Entiendes eso? Entonces, no es correcto una canasta de amor para el pastor. Si la canasta de amor para el pastor es una canasta que tiene que ser organizada por la congregación, reunirse y decir, bueno, yo pongo esto, 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 todo lo que quizás necesite el pastor. Así es como el alimento debe ser, porque si todos vienen así, es desigual. Entonces, tiene bastante arroz, pero no tiene que colocar de acompañado. ¿Entienden esto? Estoy haciendo para que ustedes lo asimilen nada más. Entonces, lo primero que la Biblia y Cristo Jesús compara al respecto del salario es con alimento. La responsabilidad de la iglesia es que el púlpito, el pastor y la familia pastoral tengan en primer lugar, ¿qué cosa? ¿Qué comer? Alimento, ¿sí? Que tengan que comer. ¿Para qué? Para que el corazón del predicador, del pastor o de la esposa del pastor no esté pensando en otra cosa. No esté pensando en fiar, pensando en sacar por otro lado y pidiendo a fulano. No, sino la iglesia tiene que tener esa responsabilidad número uno. Hasta aquí estamos claros. El salario del pastor bíblicamente es el alimento. Ahora, lee conmigo 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. Primera de Corintios 9, 14, mira lo que dice la palabra. Lo vamos a leer más adelante esto con más claridad, pero vamos a leer esto nada más, este versículo en este momento, puntualmente. Dice esto. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. ¿Qué cosa? Que vivan del evangelio. ¿Cómo es eso? Así también lo anunció el Señor. Lo mandó el Señor. Aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación, también ellos deben vivir de las buenas nuevas de salvación. En otras palabras, los que predican la palabra de Dios deben vivir de la predicación de la palabra de Dios. Tenemos nosotros ahora más claro aún todavía. O sea, el que predica, viva de eso que predica. De eso que está predicando, de eso viva. Ahora, recuerda, en el contexto del buen pastor, que el buen pastor se preocupa por dar a la iglesia el mensaje correcto que Dios ha enviado. No del pastor sabido o pilas o avión que se las inventa historias y cuentos y chistes y todo eso para mantener a una iglesia toda emocionada. No, sino de aquel que se preocupa por llevar el verdadero alimento de la palabra del Señor bien servido a la congregación. Entonces, así también ordenó el Señor. Los que anuncian del evangelio, vivan del evangelio. Entonces vemos que los que trabajan en el evangelio tienen que recibir ayuda de los que reciben el evangelio. En otras palabras, el predicador comparte la palabra del Señor a la congregación. ¿Qué debe hacer la congregación en respuesta a ese predicador? Debe dar en primer lugar, ¿qué cosa? Lo primero, debe tener alimento. Debe tener techo donde posar, porque eso es lo que observamos. Primeramente, en la casa que te reciban, denle en techo y el alimento, eso es digno, ese es el salario para aquel que predica la palabra. Hasta ahora tenemos claro, ¿cierto? Ahora, existen varias formas de ayudar a los pastores, Número 1,
orar por ellos. Eso ya lo hablamos la semana tras anterior. Orar por los pastores, orar por el púlpito, orar por el predicador. Pastor, yo sí estoy orando para que nunca le falte alimento en la casa. Sí, pero no se trata de orar, Señor, provéele alimento, dale de comer a mi pastor porque está flaco. No, no se trata de eso. ¿Sabes de qué se trata? Se trata de orar y actuar. Orar y actuar. Porque si todos oran para que haya alimento en mi casa, y si nadie hace nada para que haya alimento en mi casa, entonces ustedes están fallando, porque este es un mandamiento. Recuerda, dice, otra cosa ordenó el Señor, que los que predican el evangelio coman del evangelio. En otras palabras, si el buey está trillando allí, déjenle que coma lo que está, el producto que está sacando de esa cosecha, que también pueda comer de ese lugar. En segundo lugar, otra forma de ayudar al pastor bíblicamente es obedecer al pastor. Esto aliviará su carga y no será provechoso, y será provechoso para nosotros mismos. Obedecer, recuerda, obedeced a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por vuestras almas. Y otro detalle más, en tercer lugar, tenemos que animar a nuestros pastores. Y la manera de animar es justamente con lo que acabamos de hablar. Hermanos, cuando la congregación llega a la casa del pastor llevando cualquier cosa, alimento a la casa, eso le anima al predicador para saber, no, en realidad en sus corazones sí estoy viviendo y ellos conocen mi necesidad. Sé que de pronto esta iglesia no tiene tal costumbre, pero sí existen ciertos hermanos que golpean mi puerta para hacerme llegar cualquier cosa. Sí, tengo esa experiencia, pero también entiendo que la iglesia no ha sido enseñada. ¿Por qué? Porque en esto sí puedo ser puntual, por la cobardía mía misma, porque imagínate hablar, en otras palabras, ser juez y actor a la vez. No se puede hacer, pero es mi deber como pastor de esta congregación enseñar a esta iglesia que el deber que la iglesia tiene para el púlpito de esta congregación. Cuando digo para el púlpito, hablo de mañana puedo yo ya no estar en esta congregación, pero habrá otro predicador y no quiero que él pase lo mismo que yo he pasado. No quiero que él pase, sino que ahora ya entendiendo la congregación, maduremos al respecto. Y número 4, ayudar en la obra del Señor. Y cuando se habla de ayudar en la obra del Señor, no significa tomar el lugar del pastor o usurpar el lugar de él, sino apoyar a la causa del predicador de dos maneras. Número 1, apoyar económicamente. Número 2, apoyar moralmente y físicamente. Aquí está mi apoyo. Y una manera de apoyar moralmente es cuando varios de los hermanos de la iglesia han hablado conmigo y me han mencionado lo siguiente. Cuando yo predico la palabra afuera, a mí me comentan y me dicen, ¿de qué iglesia es usted? Digo, de tal parte. Oye, pero que tú en tan poco tiempo has aprendido tanto. Y yo conozco a alguien que tiene tanto tiempo y nunca ha hablado tal cosa como tú hablas ahora. Luego viene, dice, pero mira, ¿y cómo es eso allá? Sí, pero ese pastor debe ganar mucho dinero allí. Ustedes deben pagarle bastante porque el pastor de la iglesia fulana gana tanto. El del otro, todos saben cuánto ganan los pastores. Acá principalmente en Lago Agrio, la mayoría conocen la gente de afuera porque la información se filtra. Y los hermanos de la iglesia de acá dicen, no, mi pastor no gana nada. Él no cobra sueldo, él no cobra un centavo a la iglesia. ¿Y sabes qué dicen? Y están acá aquellos que me han mencionado. ¿Y qué dicen los que escuchan? No creo eso de allí. ¿Acaso? No, eso sí no te creo. ¿Tú qué te estás convenciendo de eso? No, él no pasa nada. Entonces ahí viene la siguiente pregunta. ¿Y de qué vive entonces ese pastor? Es ahí donde los hermanos dicen, bueno, no sé qué responder. ¿Sí? ¿Y de qué vive él entonces? Si no cobra, no hace nada, pasa todo el día trabajando allí, atiende por las noches, está permanentemente allí, no cobra las consejerías, no cobra ninguna orientación, ni a cristianos, ni a impíos, ni a de otra iglesia, no cobra nada. Entonces, ¿de qué vive ese pastor? Es ahí donde todos contestamos de la misma manera. Diosito le paga. Qué forma tan elegante para sacarnos el apuro. Diosito, él le paga. Pero ¿cómo le paga? Eso sí no sé, tendría que preguntar a él, pero él no cobra. Nos quedamos con un vacío, pero ¿qué pasaría si decimos eso? Él no cobra,
Él no tiene sueldo para nada, pero nosotros de manera voluntaria, nosotros colaboramos con el sostenimiento del alimento y sus necesidades básicas que el pastor tiene. ¿No es cierto que cambia totalmente? Así es como funciona esto. Esto es lo que estamos aprendiendo en la palabra. Entonces, ayudamos en la obra. Y en quinto lugar, ayudamos en lo material. En lo material, los miembros de la iglesia también velan por el pastor ayudándolo materialmente. Recuerda, económicamente, esto es materialmente. Porque ahora dice, bueno, démosle solamente de comer al pastor. Paguemos la luz, el agua y el teléfono de su casa, servicios básicos de allí. Y la comida, y se acabó. Pero también existe necesidad de calcetines, también existe necesidad, pero eso ya a la larga se va acabando. ¿Sí? Con el pasar del tiempo, ya en 9 años ha sido que renovar ya el closet, no solamente del pastor, sino de la esposa del pastor, de los hijos del pastor, porque esa es la necesidad natural que existe, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ayudamos materialmente al pastor? ¿Cómo lo hacemos? Quiero que ustedes vayan conmigo a 1 de Corintios capítulo 9, verso 7, por favor. 1 de Corintios capítulo 9, verso 7. Ahora sí prestarán atención. Dice lo siguiente: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Son preguntas lógicas que acaba de mencionar Pablo. En otras palabras, ¿quién se va a la guerra comprando su propio fusil, comprando su propio uniforme, alquilando su propio carro? ¿Quién se va a la guerra a defender en la trinchera comprando todas las municiones, las balas? Él mismo compra todo. ¿Quién hace eso? Nadie, dice. ¿Qué hace el soldado? A mí me da mi fusil y con bastante bala yo voy a pelear. Así solito, toma un palo para que vayas. Dice, eso no lo hace nadie. ¿Y quién planta una viña y no toma de su fruto? O sea, en otras palabras, ¿quién trabaja sin esperanza de recibir algo a cambio? Pablo menciona esto, porque lo que va a explicar más adelante, esto es súper que interesante. 8. ¿Digo esto solo como hombre? Hace una pregunta. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Y lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió. En otras palabras, lo que Dios escribió en la ley de que no pondrás bozal al buey que trilla, estaba hablando específicamente de los predicadores, de los pastores, del púlpito, del predicador, del que trae las buenas nuevas de Jesucristo. Específicamente estaba hablando de él como buey y que está trillando la obra del Señor, trabajando allí, y que cuidado con la congregación, con colocarle bozal a ese buey que está trabajando. Ahora, hay bueyes que trabajan y hay bueyes que no. Eso es otra de las cosas también. Trabajan 1 hora y se acuestan, y ahora levántalo. O no quiere trabajar, quiere solo estar comiendo. Pero no sé si aquí de pronto tengan experiencias. Hay bueyes que no trillan. Y hay bueyes que no sirven. No, este no sirve para el arado, hay que dejarlo por allá. Porque no se revela, no sirve, no vale. Este otro se acuesta, da 3 vueltas y se acuesta. Pero hay bueyes que son ñeques para trabajar. Y a ese que es ñeque le ponen bozal para que rinda más. No va a rendir más, va a rendir menos. Se va a cansar, también se va a acostar. ¿Cuántas iglesias se están cerrando en el mundo entero? ¿Sabías tú cuántas iglesias? Diariamente se cierran iglesias. ¿Y sabes quién están comprando? Los Pare de Sufrir. ¿Sabes quién están comprando? Los mormones. ¿Saben quién están comprando? Las sectas que existen en este planeta Tierra están comprando las iglesias. Las iglesias satánicas están comprando las iglesias evangélicas. ¿Cuántos? ¿Por qué crees que los pastores se suicidan? Ustedes han visto noticias, ¿verdad? Que los pastores se suicidan. Después de predicar entran a la oficina y cuando acordaron el pastor está muerto.
Se colgó, se pegó un tiro, mató a su esposa, mató a sus hijos. Pastores últimamente están que se suicidan. ¿Por qué? Porque la congregación está haciendo algo malo con esos pastores. Ha llegado un punto donde la frustración es grande y donde se ponen a pensar, dicen esto: ¿qué hago yo? Tantos años entregado a esta congregación y a la hora de la verdad no tengo absolutamente la esperanza de nada. Todos tienen una bicicleta y yo no tengo ni una. Y cuando le pido que me preste la bicicleta, se enojan. Y todavía dice, comprará, pues comprará. ¿Sí me están entendiendo? Y pastores se suicidan. Mujeres predicadoras, pastoras también se han suicidado. ¿Por qué? Porque te voy a decir, y lo he vivido en carne propia, llegan momentos de depresión. He experimentado eso de allí. Y con muchos de mis hermanos he conversado ese tema. Hay momentos en los cuales de depresión en donde uno piensa y dice, bueno, mis hijos están creciendo y yo estoy envejeciendo y estoy predicando la palabra en una congregación a tal punto que la congregación ni se inmuta en cuanto a la necesidad que uno tiene. ¿Cómo está, pastor? Ni siquiera esa pregunta, sino solamente un Dios le bendiga, nada más queremos recibir y dar no queremos. Ha pasado, pues, eso me ha pasado, me ha sucedido a mí. Pero también me ha sucedido de que ha habido hermanos que se han acercado y dicen, pastor amado, mire, yo tengo esto para usted. Es una ofrenda para usted. Entonces, eso le anima a uno y ha caído como anillo al dedo en el momento más complicado y más difícil. Hermanos, pero ¿qué pasaría si toda la congregación, entendiendo tal cosa, asumen la responsabilidad y decidimos como congregación decir, ok, el pastor comparte con nosotros el alimento espiritual, entonces nosotros vamos a responder con lo material, con el alimento, con el sostenimiento del pastor, qué es lo que él necesita? El día que me pasó lo que me pasó aquí, que por los cálculos que me atacaron en el púlpito, paré el culto y tuve que ir a parar en el hospital, ¿se acuerdan? Hubieron 2 o 3 hermanos que se fueron allá a estar allí conmigo. Algunos hermanos me llamaron, pero algunos no. Ahora, no me duele que no me hayan llamado, pero me puse a pensar lo siguiente: me muero en un ataque cardíaco por tanta preocupación, qué sé yo. Me morí. ¿No se ha puesto a pensar usted qué será de la vida de la esposa del pastor? ¿Están aquí? ¿Se han puesto a pensar eso ustedes? Aquellos que están escuchándome por este canal, yo sé que ustedes en sus iglesias también deben tener este problema. Ustedes piensen que si el pastor de su iglesia, que ha sido un buen pastor, él muere, llega a morir, ¿qué pasa con la esposa del pastor? ¿Qué pasa con los hijos del pastor? ¿Sabes qué va a pasar? Esto va a pasar. Y no es profecía, sino que esto es lo que en la mente de cada uno de nosotros egoístamente tenemos. ¿Sabes qué va a pasar? Se murió el pastor, lo lloramos 3 días, lo enterramos. Y decimos, en el mural colocamos agradecimiento al pastor y a su familia, un reconocimiento. Luego, ahora buscamos otro pastor. Entra el pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor y la esposa del pastor difunto. Olvidado ya. Se acabó, se terminó. ¿Es o no es así el final de un predicador? ¿Están acá? A mí me late que ustedes se me fueron. ¿Sí o no? Que eso es lo relativo. Se acabó, ya no más. Ahora la esposa del pastor nada más es un miembro más en la congregación. Los primeros días, mi hermana, pero después se acabó. ¿Cuál es la responsabilidad de la congregación frente a eso? Es algo que nosotros necesitamos pensarlo bien. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto?
Cuando habla honrar a vuestros pastores, no está hablando solamente honrarlo en vida, sino también después de muerto. Nosotros como ministerio tenemos un programa para todos los pastores de este ministerio. Para todos los pastores de Ministerios Miles, a futuro, donde quiera que estén, este es el programa para los pastores de Ministerios Miles. Si un pastor de Ministerios Miles muere, su esposa quedará bajo la protección de la iglesia, económicamente hablando, hasta que esa esposa del pastor consiga una pareja. Hasta allí. La iglesia tiene el derecho, eso tenemos nosotros como programa en la congregación para todos los ministros y pastores de Ministerios Miles. La iglesia le sostendrá a la esposa del pastor y le dará la honra que se merece porque fue la ayuda idónea de un predicador que dio su vida en el campo de batalla. Y será sostenida esa mujer hasta que ella consiga un esposo, entonces la iglesia se retira. Pero ¿qué pasa si mañana a ese esposo le sale mal y le va abandonando? ¿Qué pasa a eso? ¿Sabes qué? La iglesia tiene el deber de sostener. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con Dios por la vida de ese hombre de Dios que entregó hasta el último aliento en la congregación. Y la esposa del pastor, ahora sí, todo el mundo querrá ser esposa, todas las mujeres van a querer ser esposa de un pastor de Ministerios Miles. Hermanos amados, pónganse a pensar, solamente pónganse a pensar nada más. ¿Qué tantos vacíos que existe? Sigamos adelante. Entonces mira lo que dice allí. Lo dice enteramente por nosotros, verso 10, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Está diciendo esto, pongamos una comparación, dice. Comparemos cuál vale más, lo espiritual que nosotros sembramos en ustedes o lo material que ustedes siembran en nosotros como predicadores. A ver, ¿quién vale más? Dice Pablo, dice, a ver, pongamos a comparación. ¿Quién es el que está dando mayor fruto o mayor semilla? ¿El que siembra lo espiritual o el que siembra lo material? ¿Quién es el que está haciendo mejor las cosas? ¿El que siembra la semilla espiritual en vosotros o vosotros que siembran la semilla material en el predicador? ¿Quién hace? Eso dice Pablo. A ver, pongamos a comparación. A ver, lleguemos a la final. Al final de cuentas, ¿quién ha dado más? ¿A quién? Cristo Jesús dijo, hey, no hagas tesoros en la tierra, porque en la tierra el orín y los ladrones minan y hurtan. No es seguro nada. ¿Eso qué significa? Lo material nada es seguro. Pero hagan tesoros en el cielo. En lo espiritual es lo más seguro. Entonces, ¿quién es el que hace el trabajo con mayor vehemencia y que trae mayor fruto? El predicador que siembra la semilla en vosotros, y lo que ustedes como iglesia dan al predicador, lo material, no tiene punto de comparación. Gracias por ese amén. Sí. Alguien dijo amén por allí, aunque agonizadamente. Pero el resto de la iglesia están todos perplejos, estupefactos y patidifusos, así todos así. Porque es la primera vez que estoy enseñando esto en la iglesia. Sé que para ustedes esto es como balde de agua fría. Y usted quizá estará diciendo, de gana viene hoy al culto, no debía haber venido. Yo me olvidé que era la segunda parte y como que algo me latía que iban a hablar de esto. ¿Cómo no podemos? Leamos otra vez, dice esto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? No. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, ustedes tienen todo el derecho de dar lo material. En otras palabras, de sus cosechas pueden dar todo lo que ustedes cosechan, dar y llenar la casa del predicador para que pueda tener el alimento. Pero en este caso usted no cosecha.
La cosecha suya es material, económica. Entonces, ustedes tienen todo el derecho de dar al predicador, al pastor, en respuesta a la semilla espiritual que día a día siembran en vosotros. La iglesia tiene la responsabilidad de sembrar lo económico en el predicador. ¿Para qué? Para que el predicador, con eso material, él sabe en casa, la esposa sabe en casa qué hace falta. ¿Qué hace falta allí? No, tenemos mucho fideo, no compremos fideo ahora. Vamos a comprar arroz, vamos a comprar tinapa, o qué sé yo, vamos a comprar carne, o vamos a comprar esto. La esposa conoce y el pastor sabe la necesidad. No, gracias a Dios tenemos todavía arroz, todavía existe arroz allí. Con este dinero que nos acaban de dar a nosotros, esto material que acabo de cosechar de la congregación a la cual he sembrado espiritualmente, este dinero, esta ofrenda económica que la iglesia me da a mí, con esto voy a pagar esta deuda que tengo aquí. Y con esto de aquí voy a comprar calcetines para mis hijos o voy a que mi esposa se compre su vestido nuevo. ¿Entiendes eso? ¿Sí me comprenden eso? Ok. Entonces, mira, yo sé que eso es bastante complicado. Se los dije desde el principio, que eso es muy complicado, pero es importante. ¿Por qué? Porque ha habido un abuso de esta parte. Ahora, miremos la otra parte, el salario estipulado. Para no tener problemas nosotros con eso, le fijamos un salario al pastor, le ponemos, hay pastores que ganan desde 5,000, 10,000 hacia abajo, el que menos gana son $800. Ese es un pastor el que menos gana, pero esto va con seguro social, seguro médico, su esposa, sus hijos, gana sueldo la esposa y gana sueldo también sus hijos, pequeños bonos navideños y bueno, todo eso es lo que la empresa común y corriente hace. Veamos. Solamente quiero leer un texto que nos va a revelar si es que este salario estipulado es bíblico o no es bíblico. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 3. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 3. Miremos esto de aquí, si es bíblico o no es bíblico. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tienen ya? Dice la palabra así, de esta manera. Hablando acerca de los obispos, de los pastores. Voy a leer desde el versículo 1 para que entendamos mejor. Palabra fiel, si alguno anhela obispado o ministerio o pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, que no tenga dos esposas. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, o sea, hábil, que tenga la habilidad para enseñar y la revelación para hacerlo. No dado al vino, o sea, no hebreo, que no le guste tomar vino hasta emborracharse. No dado al vino, ¿qué más dice? No pendenciero, y que esta es la parte importante, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Mira esto, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué es una ganancia deshonesta? ¿Sabes cuál es una ganancia deshonesta? Préstame atención, te voy a mostrar rápidamente. Cristo Jesús a mí me compró a precio de sangre. Anteriormente yo era propiedad de Satanás. Él era mi amo y señor y bajo el gobierno del pecado me mantenía sometido. Cristo viene al mercado de esclavos y me dice a mí, mirándome que estoy hundido en el lodo, en el fango del pecado, me dice, sal de allí, ven aquí. El dueño mío anterior, Satanás, se acerca y dice, ese tiene precio, ¿cuánto vale? Tu vida por la de él. Cristo Jesús dice, toda mi sangre entrego por él, me compra. Satanás me vende a precio de sangre. Y ahora Cristo es el nuevo dueño de este esclavo y de este siervo. Cristo resucita, me atrae hacia él,
me capacita y me coloca para que trabaje en su obra. Y ahora, yo vengo a trabajar como esclavo y como siervo de mi amo nuevo. Y yo estoy trabajando aquí y ahora yo le pido a la iglesia que me tiene que pagar. En otras palabras, eso se llama ganancia deshonesta. ¿Están entendiendo? ¿Sí me comprendieron? ¿Por qué ganancia deshonesta? Porque yo no merezco cobrar a la iglesia. No merezco cobrar. ¿Por qué? Porque mi posición no me da para cobrar. Porque yo soy siervo, no soy amo, soy siervo. Pero en el momento que yo cobro a la iglesia se convierte en mi patrón. Y yo tengo que cumplir los deberes y los derechos y los caprichos de mi nuevo patrón. Entonces, la iglesia es la que regula al pastor qué es lo que tiene que predicar, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que hablar. El pastor está puesto un bozal. Y eso lo miraremos más adelante, que la Biblia lo dice con claridad. He dejado de ser un siervo de Dios, ahora soy siervo de la iglesia. Ahora yo soy siervo de vosotros, pero bajo el mando y la gobernabilidad soberana de mi amo y Señor, que me compró a precio de su sangre. No sé si me entendieron, dale un aplauso al Creador. ¿Qué es ganancia deshonesta? Eso lo habla en Tito 1:7, en Primera de Pedro 5:2, lo habla acerca de esta ganancia deshonesta y menciona el obrero, el predicador, debe tener mucho cuidado de no caer en la intención de abrazar ganancia deshonesta. Pedir a la iglesia que le pague un sueldo. La iglesia tiene que pagar el sueldo y pastores que denuncian a la inspectoría de trabajo para que les suban el sueldo. Ya deben subirme el sueldo porque ya hace mucho tiempo, hace falta ya. ¿Y sabes por qué razón llegó la hora de enseñar a esta congregación? Porque fue un grupo de hermanos, un grupo pequeño de esta congregación de la iglesia que se reunió y ellos tuvieron la idea de ¿qué? De entregar una ofrenda al pastor ya casi cumpliendo 9 años. En 9 años, casi 9 años, ya en febrero cumplimos 9 años. Pero tenemos más o menos alrededor de unos 3, 4 meses, si no me equivoco, hacia atrás, que la iglesia, no la iglesia, sino un grupo pequeño de hermanos. Y eso me dio a mí el valor para enseñar eso a la congregación. Porque ha sido Dios quien ha puesto en el corazón de mis hermanos ser leales al pastor de esta congregación. Una pequeña ofrenda para que el pastor sea ayudado. Yo dije a mi Señor el día que me dieron esa noticia, gracias Señor. Nunca pensé que la iglesia iba a reaccionar de esa manera. Pero ojo, ha sido de pasar 9 años casi. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y ahora que ustedes van entendiendo con mayor claridad, no solamente serán ese pequeño grupo, sino la iglesia entera debe entender, debe comprender tal cosa. Y los que escuchan allá en nuestro canal también, en sus congregaciones. Tienes un pastor que predica la palabra, que no es avaro, que no es lagarto para la plata, que no está predicándote de prosperidad, no está predicándote de pactos, no está predicándote de diezmos, café, almuerzo y merienda. Tienes un predicador de esa manera. Iglesia, sé honesta con él, comparte con él, dale al pastor de tu congregación una vida digna, una vida que pueda tener juntamente con su esposa y juntamente con sus hijos, no porque él lo demande, sino porque es la obligación de toda congregación, es la obligación de toda iglesia, de esta iglesia y de todas las iglesias en el mundo, que tengan predicadores que sanamente compartan la palabra del Señor. Entonces, el evangelio es gratuito. Hermanos amados, el evangelio no debe ser cobrado. Tengo fastidio por aquellos predicadores que cuando le invitan a predicar juntamente con su hoja de vida envían la tarifa y el hotel y los boletos de avión que quieren para ir a predicar a una ciudad. Me enoja ese tipo de predicadores.
Me enferman ese tipo de predicadores. Y cuando yo conozco ese tipo de predicadores, los observo simplemente, nunca trato de tener contacto con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque es la bajeza más grande del ministerio. Hombres que ponen tarifa para predicar. Si es que son 200 miembros, $150 de ofrenda. Y si que son 300 miembros, ya aumenta la ofrenda a $300. Si son 500, aumenta a 1000 y así sucesivamente. Tienen tarifa para predicar. Te digo eso porque a nosotros como Ministerios Miles nos han mandado ofertas de predicaciones con menú de charlas para entregar con precios establecidos. Cantantes hoy por hoy, artistas hoy por hoy, entre comillas, adoradores y salmistas que parecen piojos en un, ¿en qué? En eso que usted está pensando. Hay cualquier cantidad hoy por hoy salmistas que se promueven por dinero. Queremos bendecir a la congregación de usted, pastor, me dijo una vez un salmista que llegó acá a Lago Agrio, me lo trajeron a mi oficina. Le dije, yo te agradezco mucho por tu buena intención. ¿Cuánto cobras? ¿Cuántos miembros son? Le dije, somos 500 miembros. Unos $200 como mínimo, pastor, por ser usted. ¿Sabes qué es eso? Ganancia. Dígalo, ¿ganancia qué? Deshonesta. Ese no es un siervo de Dios, es un siervo de sí mismo. Le encanta ser adulado, le encanta la plata. Es un siervo de Satanás, porque solamente el diablo anda detrás de plata y oro y fama y fortuna. Un predicador que cobre para predicar, ese no sirve para invitar. Hermanos, nunca inviten a un predicador cuando vienen aquí y dice, pero por favor no se olvidarán de darme una ofrenda. Mándenlo de manera inmediata. Denle aunque sea, vea, $5 para el taxi para que vayan lejos y no vuelva. Porque ese tipo de personas no es bueno recibir en una congregación. Así levante muertos. Así levante paralíticos, así haga llover oro del cielo. No lo inviten a predicar, no lo hagan, no corrompan a la iglesia. No contaminen a la congregación porque es un lobo disfrazado de oveja, porque a él no le motiva la palabra, no le motiva la semilla, a ese pastor le motiva la ganancia deshonesta. Le encanta la avaricia, le encanta la fama, le encanta la gloria, le encanta todo menos sembrar la palabra del Señor en los corazones de una congregación sedienta y hambrienta del conocimiento. No, eso no. Entonces, el evangelio es gratuito, hermanos, 100% el evangelio es gratuito, no debe ser pagado, no. ¿Por qué? Mateo 10:8 menciona, todo lo que tú recibas de gracia, dalo también de gracia. Y tú y yo somos salvos por gracia. ¿Tú crees que el conocimiento que el eterno Dios me ha dado a mí, a este inútil siervo, este pequeño fragmento de conocimiento de la palabra del Señor, es porque yo soy hábil? No, hermano, no, es porque yo soy estudiado, mucho menos por eso. Es porque yo tengo la capacidad para poder exponer, peor por eso. No, ¿sabes por qué? Es porque la gracia de Dios que está en mí es la que hace todo lo que se hace y que ustedes pueden observar. Es Dios. Soy una olla de barro, soy un vaso de barro. La excelencia es de Dios, la revelación es de Dios. La joya preciosa que está en esta olla de barro, que sale y se vierte por mis labios, lo único que hago es entregar la encomienda que el eterno Dios me envía a dejarlo a ustedes. La sabiduría es de Dios, el conocimiento es de Dios, la gracia es de Dios, la misericordia es de Dios, todo es de Dios. Nada es de este individuo que se encuentra aquí. Yo soy el burrito que carga al maestro. Yo soy el asno que cargó a Cristo Jesús entrando a Jerusalén. Todo ser que predica la palabra es de esa manera. Aleluya. Yo hablaba esto con un grupo de pastores y me dijo, pastor, no es bueno que se rebaje tanto.
Nosotros somos siervos de Dios y somos a la altura como siervos, hijos del Rey de Reyes, embajadores de Cristo. Dije, sí, todo eso dice la palabra. Pero también la Escritura está llena desde el principio hasta el final de que toda la gloria es de Él, por Él y para Él. Hay un cántico que me encanta y este cántico dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Sería como un gorrión, como una golondrina, como un colibrí arrojado en el camino, como un pájaro herido. Sería como un ciervo que rama por las corrientes de las aguas. ¿Qué sería de mí si el eterno Dios no hubiese alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? ¿A dónde iré si solamente Él tiene palabras de vida eterna? ¿Qué es el hombre para que el eterno Dios tenga de él memoria? Nada. ¿Por qué nos golpeamos el pecho diciendo que somos los grandes siervos de Dios, los elocuentes hombres de Dios, los que conversamos con Él de manera personal? Dios me habló, escuché, Él toma tinto conmigo. ¿Qué es el hombre para que se ponga a esa medida al eterno Dios? La gloria del eterno no comparte con nadie, dice la palabra. El verdadero siervo de Dios siempre estará a la altura de un esclavo, de un siervo de Dios. Siempre. ¿Sabes en qué momento tendremos la honra de nuestro Señor como siervos de Dios? El día en que Cristo venga, entregará el galardón a cada uno conforme a su obra. Ese día glorioso es el día que todos esperamos. Figúrate nada más, solamente usa tu imaginación por un momento, si el evangelio fuera vendido. Los pobres no entrarían al reino de los cielos. Fuera al contrario, los ricos heredarían el reino de los cielos. Pero Cristo dijo al contrario: un rico difícil es quien entra al reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados aquellos que padecen persecución. Bienaventurados aquellos que pasan necesidad. Bienaventurados aquellos, porque de aquellos que padecen persecución y necesidades y tribulaciones en esta tierra, de ellos es el reino de los cielos. Si el evangelio fuera vendido, mi amado hermano, un poco de chiros, hermano. ¿Tú crees que si el evangelio fuera vendido como una joya preciosa, como la perla de gran precio, ni tú ni yo, hermano, que cueste nada más unos 5 millones de dólares, entraríamos? No, nadie entra. Solamente entran los que tienen harto dinero. ¿Te das cuenta? Por eso el evangelio es gratuito y gracias a esa gracia nosotros somos salvos. Entonces el pastor es siervo del Señor. Aleluya. El pastor es siervo del Señor. Tenemos nosotros a Pablo, tenemos a los apóstoles. Nunca ellos cobraron un salario por predicar. No fueron predicadores bajo salario. No fueron contratados para predicar. Me mandaron una carta a mí y me mandaron diciendo que cuánto era mi costo porque me querían contratar. Que ponga una cifra, que cuánto era que yo cobraba, porque querían contratarme para la iglesia donde ellos querían. Hoy por hoy la iglesia es una industria. Yo no entiendo en qué momento se le ocurrió a los seres humanos cristianos ponerle un sueldo al pastor para que el pastor viva de un sueldo como empleado de una congregación. Desde ese día el evangelio ha sido vituperado. Desde ese día las cosas han cambiado. El pastor es el siervo de Dios. El pastor es capacitado por el Señor, llamado por el Señor, responsable ante el Señor, dependiente del Señor para su pago. Dios paga al pastor. Ahora, ¿cómo paga Dios? ¿Llueve de arriba? ¿Cómo paga Dios al pastor, a su siervo?
Por medio de una congregación que ha entendido que lo que yo recibo de lo espiritual, yo debo dar lo material. Es lo que es la palabra, lo que nos enseña. Ahora, por obligación no, debe haber un sentir en tu corazón. Debe haber nacer de tu corazón por convicción, por temor y temblor. El pastor necesita esto, vamos a proveerle. El pastor necesita tal cosa, vamos a proveerle. Ese carrito viejo que tengo se me dañó y este grupo de hermanos dijeron, el pastor necesita ese carro que le arreglemos. Porque ese carro no lo utiliza para andar bandoleándose por ahí, no, utiliza para ir a predicar la palabra y permanentemente está siendo utilizado. Arreglémosle el carro al pastor. Y me arreglaron el carro. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido ese pequeño grupo de la congregación? Y ya el pastor estuviera endeudado por allí. En algún lado, ¿se dan cuenta? Es hora de que la iglesia, hermanos, si esta congregación durante 9 años hemos caminado de esta manera, no entendiendo esto cómo debe funcionar. Escucha, si hemos caminado hasta donde estamos y la gracia de Dios de nosotros no se ha apartado, si tú y yo entendemos este respeto y esta consideración, ¿a dónde crees que llegaremos? Grandes cosas Dios va a hacer con Ministerios Miles. En Ecuador y también en otras partes del mundo, muchas personas y muchas iglesias nos escuchan a nosotros y van entendiendo a medida que vamos avanzando que el evangelio no consiste en dinero, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios para salvación a través de la revelación de la Escritura. Muchas cosas pueden pasar. Por lo tanto, Dios es el que tiene la obligación de cuidar y velar de este predicador, Por esa razón, Dios aconseja al pastor en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El pastor que vende su llamamiento celestial por un salario estipulado y contrata los dones y las habilidades que le dio el Señor, este es un pastor apóstata, porque se ha ido detrás de la ganancia deshonesta. Este es tipo Balaam. No es un predicador que verdaderamente ame la palabra. Todo pastor que tenga sueldo fijado por la congregación tiene un serio problema con los versículos que en la Escritura menciona ganancia deshonesta. Porque él está cobrando para predicar. Entonces él dice, bueno, tengo que predicar. Y se cuida de no predicar para ciertos hermanos que diezman, aquellos que son más diezmadores o aquella persona que tiene poder económico dentro de la congregación. Se cuida para no golpearlo, porque si lo golpeo nunca más me vuelve no vuelve a ofrendar. Pero el que depende del eterno Dios y de la iglesia, del conocimiento que ella ha adquirido, siempre estará libre para poder hacerlo. Y si no me creen, lean Isaías 56:10, por favor. Porque el salario se convierte en un bozal. Hermano, el salario se convierte en un bozal. El patrón le paga al empleado una cantidad de dinero por el trabajo que realiza, y el patrón tiene el derecho legítimo de dictar el tipo de trabajo que se hace y en qué forma se hace. La iglesia, cuando se convierte en patrón del pastor, la iglesia es la que manda, porque hay un dicho que dice que ¿el que paga qué? El que paga manda. Un pastor me contaba esta historia. Y me decía lo siguiente, que a él le contrataron en una X iglesia acá en Lago Agrio. Y el pastor pasaba en la oficina allí estudiando y estaba allí dando consejerías y todo. Y los ancianos de la iglesia, la directiva de la iglesia, llegaba y le miraban a él que estaba ahí, en otras palabras, sin hacer nada. ¿Y sabes qué le dijeron? La junta de la congregación ha acordado que de hoy en adelante a la persona que se pagaba para hacer el aseo en la iglesia, ya no haga el aseo en la iglesia. El pastor que no tiene nada que hacer, que limpie y barra la iglesia. El pastor terminó barriendo la iglesia, arreglando las sillas,
siendo el guardián de la iglesia, porque vivía en la iglesia. El pastor terminó siendo más empleado y luego después dijeron, el pastor ya no predica como antes. Cuando algún congregante o de la directiva iban a pintar la casa, venga pastor para que almuerce acá y para que venga a ayudar a pintar la casa. Y si es que no hacía, le cortaban el sueldo. Entonces la iglesia tiene el sartén por el mango, ya no el Espíritu Santo. Pastor no estará predicando esos temas medios complicados porque la iglesia se va. Predique esto que ahí la iglesia viene porque se convierte en un negocio ya. Pero mientras Dios esté de por medio, den o no den, la palabra del Señor tiene que ser veraz en una congregación. ¿Qué dice Isaías? Isaías 56:10. ¿Lo tienen allí ya? Hablando acerca de los pastores, dice lo siguiente: sus atalayas, sus pastores, sus ministros son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio, ¿qué cosa? Provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tenemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Mira lo que dice la palabra. Cuando un predicador está ganando salario estipulado como empleado de la iglesia, con un seguro, con toda su familia, todo organizado, porque eso es lo que hoy por hoy hacen en las iglesias de los pastores. El pastor tiene un sueldo, la esposa del pastor tiene otro sueldo, y los hijos del pastor, si están trabajando en el ministerio, tienen otro sueldo. Por eso que se han admirado al mirar cómo trabajamos nuestra familia en el ministerio. Mis hijos trabajan en el ministerio. El pastor trabaja en el ministerio. Mi esposa me apoya en el ministerio. Entonces, muchos piensan, y tengo bastantes amigos pastores que ellos creen que yo, como tengo 6 hijos, y de los 6 hijos, ustedes saben que los 5 hijos trabajan en el ministerio. Y solamente Norma, y eso también ya trabaja. De todas maneras, cualquier cachuelo lo hace. Entonces me preguntan a mí, usted debe vivir bien, pastor, porque su sueldo debe ser bien grueso. Y yo cuando le comento de que no tengo sueldo y que eso es irrelevante, ¿sabes qué me dicen ellos? Mentira. No me creen. Yo sé que a ustedes tampoco le creen. Cuando ustedes hablan hacia afuera, no le creen. Yo sé que no le creen. Y eso es increíble. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿de qué vive? Eso es siempre la pregunta en cuestión. Pero ahora ya saben cómo responder ustedes ya. ¿No es cierto? Ya saben, ya aprendieron ya. Dice lo siguiente: todo pastor que tenga salario fijado se convierte en un perro mudo. Ya no puede ladrar libremente. O sea, para ladrar no puede ladrar libremente. Es un perro mudo, ya no ladra, ya no advierte, ya no... Hermano, escuche esto. En mi casa tengo yo 2 perros. Bueno, ahora tengo 3, pero 2 perros. Uno de ellos es sordo. Bueno, ella, porque es perra, es sorda. Y ella puede está sorda allí. Ella no siente nada. Uno pasa por allí, zapatea, nada, no siente. Pero ella es brava. Es bien brava. Pero el ladrón puede pasar por allí, pueden tumbar la puerta, ella no para bola a nadie. Pero en cambio la otra perra, esa sí tiene los oídos bien afinados. Entonces cuando ella escucha y ella ladra, no sé, pero medio raro. Cuando ella ladra, la otra perra que está dormida se levanta de manera inmediata. Solamente en ese lenguaje se escuchan. Entonces me trae a memoria esta comparación, porque dice esto: aman el dormir, soñolientos, perros mudos. ¿Y por qué son mudos? Porque son sordos. No ladran porque no saben por qué ladrar. Pero en cambio el otro que está vigilante, dijo Charles Spurgeon, mencionó de esta manera. Dijo lo siguiente: ¿cómo puede quedarse callado el perro cuando su amo se siente amenazado?
Si el amo se siente amenazado, ¿cómo puede el perro no ladrar en defensa de su amo? Diciendo lo siguiente: yo soy un perro que cuido los intereses de mi amo, y cuando mi amo está siendo vulnerado, está siendo dado mal testimonio, entonces yo, como el perro de mi amo, yo ladro en defensa de mi amo. Él hablaba como predicador. No me voy a callar lo que otros digan. Cuando otros amenazan diciendo que Dios es esto, que Dios es un Dios que hace pactos, que Dios de pactos, que, bueno, un montón de cosas, que hablan y dicen todo ese tipo de cosas a nombre de Dios, blasfemando el nombre de Dios. Yo, como perro de mi amo, yo ladro fuerte y reclamo y defiendo los intereses de mi amo. Pero en cambio el perro mudo, ese no oye. Y eso dice aquí, dice: son pastores como perros mudos que no ladran, aman el dormir, son cobilones, dormilones, todo es para provecho suyo. Yo no voy a decir nada con tal de que me den mi sueldo, punto. Yo con tal de predicar los cultos que me toca, y el resto no me importa lo que pase. Y la iglesia se convierte en un estadio de diversión, no importa con tal que haya dinero. Y por esa razón que en los púlpitos tenemos ahora predicaciones más o menos en este estilo. Tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. Dios te ha llamado para que seas grande. Dios te ha llamado para darte dinero, casa, carro y fortuna. Solamente sé fiel con tus diezmos y con tus ofrendas, con tus primicias, con tus pactos, con tu ofrenda del templo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hazlo. Y en cada culto es dinero, dinero y dinero. ¿Para qué? Porque si hay dinero, su sueldo no va a faltar. ¿Sí están entendiendo? Entonces cerremos esto de aquí. Comercializan la obra del evangelio. Si la obra del evangelio se coloca al mismo nivel de otras profesiones, es natural que el aspecto comercial esté implícito. Hay conferencias de pastores que cuesta la entrada tanto. Eso se llama comercio. Ya no es un predicador, ya no es un pastor, por más que sea lo que sea. Hermanos, nunca gasten el dinero yendo a buscar a ver un concierto. Vino un predicador famoso, pero la entrada cuesta tanto. No te vayas, hermano. Si la entrada vale 20 o 30 o 40 o 100 dólares, compra comida y come en tu casa. Camarón reventado. Y disfruta mejor, que eso te sale más provecho. Pero no hagas eso. Nunca pagues cuando diga: pero si es que es gratis y tú vas, no porque tú seas codo, no. Anda y cuando haya el momento de ofrendar, ofrenda. Así es como funciona. De gracia, dalo de gracia también. Si siembran lo espiritual, dale lo material, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Será que el Señor Jesús nos llamó para que nosotros saquemos provecho? ¿Será que el Señor Jesús nos entregó su Espíritu Santo para que nosotros aprovechemos y comercialicemos los dones espirituales? No. Hoy por hoy existe sindicato de pastores para defender al pastor que ha sido botado de la iglesia y no le han dado, ¿cómo es que se llama? Liquidación. Hay sindicato, así como hay sindicato de trabajadores, también hoy por hoy hay sindicato de pastores. ¿Para qué? Para defender a los pastores que son echados de la iglesia y no le dan liquidación. Hoy los pastores piden liquidación. ¿Sabían eso, que los pastores piden liquidación? ¿Creen que me van a echar a mí de por gusto aquí? Yo trabajé 16 años, a mí me tienen que liquidar, tienen que darme dinero a cambio porque mi vida la he entregado aquí. ¿Sabes qué? Lamentablemente, un falso predicador y un falso pastor. Lo siento mucho, es la verdad. Cristo Jesús pidió liquidación. ¿No es cierto que sí? ¿Sí o no? Al contrario, Él dijo: yo lo he entregado todo. Hasta mi vida lo entrego. ¿Qué liquidación? Pero ¿en qué momento el pastor quiere pedir liquidación? ¿En qué momento el pastor quiere hacer este problema? No hay paz entre la congregación, porque la congregación no ha entendido. Y no ha entendido por dos razones. Por una, porque el mismo predicador no ha sembrado la semilla en el corazón de los hermanos. Yo sé que la iglesia del Señor en este momento está entendiendo con claridad y lo está asimilando con claridad. Uno que otro habrá por ahí que como que no, pero yo sé que la mayoría sí, porque ustedes son tierra fértil. Porque la tierra fértil en vosotros de manera inmediata germina. Ok, entonces,
se hace una trampa enredadora, el salario. Y entonces se empezaron a multiplicar hoy por hoy. Por eso que hay escuela de pastores, escuela de profetas, universidad para pastores, universidad para profetas, escuela de apóstoles. Y ahora sí salen titulados y hágale, y hágale, y hágale. Y esos ya salen profesionales para irse a contratar, para ganar un sueldo, porque se quemaron las pestañas de estudiando para predicar. Y aquellos que no hemos estudiado en seminarios, institutos, universidades teológicas, los que han estudiado y tienen título de pastor nos emplazan a nosotros y nos dicen quién le ha nombrado. ¿Sabes cómo se conoce un verdadero pastor y entre un falso y un verdadero? Que el verdadero pastor lo hace por gracia, pero el falso pastor lo hace por un sueldo, lo hace por ganancia deshonesta. Esa es la diferencia. Porque un verdadero predicador está listo para dar hasta su vida. Y una verdadera iglesia está lista a dar hasta su vida. Así como el pastor lo hace, también la iglesia debe hacerlo. Por esa razón los hombres incrédulos llegan a ser pastores porque desean un buen salario y renombre personal. Hoy varias iglesias tienen a personas delante del púlpito que no son pastores llamados por Dios, sino que ellos se llamaron a sí mismos porque ellos quieren vivir del sueldo de la iglesia. En otras palabras, es una profesión nada más. Ya es un trabajo. Tengo que cumplir esto y chao, se acabó. Hermanos, por eso que los pastores piden vacaciones anuales. Porque si hay vacaciones anuales, ¿sí o no? En la empresa, ¿hay o no hay vacaciones? Los que trabajan en las empresas, ¿hay o no hay vacaciones anuales? ¿No es cierto que sí? Hay vacaciones anuales. Hay doble sueldo en diciembre. Creo que en abril también. Participan utilidades. Y hoy por hoy todos esos se piden. Hoy todo eso todo tiene que, y cuando no le dan, no, entonces que yo voy a trabajar mis vacaciones, pero me pagan eso adicional las vacaciones. Es increíble cómo la iglesia del Señor, y queremos que Dios haya revelación de la palabra, no va a haber revelación de la palabra, porque se industrializó y se comercializó el evangelio, y el evangelio no está para eso. Entonces, en conclusión, voy a repetir, voy a leer el Primera de Corintios 9, 7 al 19. Voy a leer este texto para cerrar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No, dice esto también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. Y lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Hay esperanza. 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Sabes qué está diciendo acá? Que es que el obrero que trabaja, el empleador tiene que pagar su salario de manera obligatoria. Pero dice Pablo, nosotros como siervos del Señor rehusamos a ese derecho que la sociedad dice. Rehusamos a ese derecho para no ser obstáculo para el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque acá es de esta manera. Dios me contrata a mí, me pone a trabajar en la congregación. Yo siembro lo espiritual. La congregación que entiende al Dios de la palabra, ellos siembran en el predicador lo material. Y todos estamos bajo la gracia del Señor, no bajo una determinación social o no una determinación económica, no, sino bajo lo que realmente la Escritura menciona. Sigamos leyendo. Dice lo siguiente, versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo
Dice esto, verso 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál gloria? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Sabes qué dice Pablo? Yo no tengo hijos que mantener, no tengo esposa que mantener, no tengo casa que comprar, no tengo nada, porque soy un misionero que paso de lugar en lugar. Por lo tanto, yo no necesito de este derecho aplicarlo. Por esa razón, yo a donde quiera que voy, construyo mis carpas, vendo mis carpas, como lo que es mío y lo que me sobra pongo en la obra, porque no tengo a nadie quien dar explicación. Pero en cambio, aquel predicador que tiene esposa, tiene hijos, necesita un techo. Y esa esposa y esos hijos necesitan vestido. Y esa esposa y esos hijos necesitan alimento, necesitan medicina, necesitan por lo menos un momento, un tiempo de salir, pasear como una familia tradicional. Entonces Pablo dice esto, y esto que estoy haciendo no lo quiero que ustedes lo hagan, porque esto es solamente conmigo. Yo renuncio a ese derecho que le asiste. Entonces, en otras palabras, la mantención y el sostenimiento del pastor por parte de la congregación es un derecho que la congregación tiene de hacerlo, asistir al predicador, como el predicador tiene el derecho de sembrar lo espiritual en los congregantes. Y Pablo dice, yo renuncio a ese derecho porque yo no tengo necesidad. Pero aquel que está casado y tiene sus hijos, ese sí tiene necesidad, por lo tanto no vayan a malinterpretar. Y como Pablo, él no cobraba nada, él trabajaba con sus manos. ¿Por qué no trabaja el pastor? Ahora ya lo sabes ya. Pero ¿qué pasa si el pastor no trabaja? Hoy por hoy los pastores tienen este problema, se la pasan de casa en casa. Un pastor que pasa de casa en casa no tiene tiempo ni para estudiar, no tiene tiempo ni para prepararse, ni para nada. Solamente tiene tiempo de ir de casa en casa. Y eso de allí, hermano, es como que yo saliera a pastar oveja por oveja. El pastor de ovejas sale con una oveja a pastar. Luego deja esa oveja allá y viene a pastar a la otra oveja. Por dos razones. Una, porque quiere quizás ordeñarle a la oveja sola allá. O quiere tresquilar a las ovejas sin que las demás se den cuenta. Por eso me he caracterizado como pastor, entendiendo esto de que acabo de mencionar, entendiendo esto, que la iglesia, la oveja que necesita la asistencia del pastor, busca al redil, busca la iglesia. Aquí atiendo yo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y me quedo al culto y voy de aquí a las 10, 11 de la noche, es mi retorno a casa. Y no estoy golpeando la puerta del hermano, de la hermana, del hermano en la casa, tratando de pastar ovejas en casa. Pero también lo hago cuando me invitan, cuando tienen inconvenientes o problemas, también lo hago. Para que entiendan esto de aquí. Por lo tanto, dice Pablo, Romanos capítulo 15, 26, porque en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Si los gentiles han sido participantes de los bienes espirituales, ellos también deben ministrar los bienes materiales. Allá en Jerusalén estaban los santos, los apóstoles estaban necesitando. Entonces Pablo va, dice esto, en Macedonia y en Acacia es una iglesia de gentiles. Dice, a ustedes por favor gentiles, vamos a recoger una ofrenda para ayudar a los hermanos que se encuentran allá. Y los gentiles que estaban ahí dicen, pero es que ellos, ¿cómo vamos a dar para otra iglesia?
ellos sembraron en vosotros lo espiritual y ustedes siembren lo material en ellos. Pablo menciona esto. ¿Sí lo leyeron? ¿Lo acabaron de leer ustedes? Voy a repetir por si acaso no se olvidaron. Romanos capítulo 15, versículo 26. Entonces, por esa razón, mi amado hermano, al no entender esto con claridad, la iglesia hoy se ha vuelto un centro social y las almas de los hombres se pierden. ¿Por qué? Porque los pastores fueron enredados en el salario económico y solamente hacen y cumplen hasta donde el salario le compete. Y el pastor suele decir esto: yo trabajo solamente 8 horas diarias nada más, porque por esas 8 horas diarias me han pagado. Hay pastores que facturan horas extras. Seguro que sí. Horas extras. Cuando hay vigilia ya tiene horas extras. Por eso las vigilias son muy importantes, porque son horas extras. Hermanos, la iglesia del Señor está en un caos espiritual completo por falta de conocimiento. Cierro con esto. Dice la palabra Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto has desechado el conocimiento, por cuanto te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvido de ti, y quitaré tu sacerdocio y me olvidaré de tus hijos también. Familia Miles, la palabra ha sido entregada. Es tu responsabilidad como iglesia, por el púlpito de esta congregación, por la familia pastoral de esta congregación. Y es responsabilidad de este púlpito y de este predicador de esta congregación, responsabilidad de sembrar semillas espirituales de manera permanente en el corazón de la iglesia todos los días que haya la oportunidad de hacerlo. Pónganse de pie, mis amados hermanos.